Hola Dashir, Marisol, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas a la tutoría de Buenas esta noches. semana. Buenas noches. Bienvenidas a la tutoría del tema 3 que trata sobre las inversiones de largo plazo. Eh, Hoy voy a hablarles unos ejemplos sobre el tema de las inversiones en acciones comunes y preferentes, de acuerdo a las SNIF. Les traigo acá unos ejemplos. Y les recomendaría que también pues puedan revisar el material que yo les he colocado. Al final de la sesión yo también les voy a colocar dos normas de contabilidad para que las puedan revisar también cuando tengan tiempo. No se van a utilizar para ninguna de las actividades o tareas que vamos a evaluar, pero sí sería bueno que las tengan por ahí para que las puedan usar de referencia cuando quieran o cuando vayan a ver en sus trabajos este tipo de registros contables. Entonces, para hoy vamos a hablar específicamente de eso. Si les quiero, digamos, solicitar que en el momento en que tengan una duda, por favor, no habiliten sus micrófonos y hagan la consulta que consideren, que consideren necesaria sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Sí, profe. Súper bien. Entonces, vamos a dar inicio. Y lo primero que quería comentarles sobre este tema es que las inversiones a largo plazo o inversiones en acciones son parte de los activos no corrientes. Recordemos que los activos se dividen en dos, los activos corrientes y los activos no corrientes. Los activos corrientes son todos aquellos que pueden transformarse en dinero fácilmente en un periodo menor a un año, o bien que tienen una rotación muy alta dentro de la empresa o muy rápida y que casi siempre es menos de un año. Después tenemos los activos no corrientes, que son todos aquellos activos duraderos o aquellos activos que su retorno o transformación a efectivo por lo general toman un ciclo superior al de un año. Para esto, debemos tomar en cuenta que cuando una empresa, aquí vamos a posicionarnos desde la perspectiva de la empresa que invierte el dinero, no la empresa que emite los bonos o las acciones. En el siguiente curso de contabilidad se analizará este mismo tema desde la perspectiva de la empresa que emite el bono o la acción. Entonces, van a ser bonos o acciones y eso se consideran pasivos porque la empresa los debería de pagar. Vamos a poner un ejemplo para diferenciar. Supongamos que yo soy la empresa A y yo digo voy a invertir en acciones en la empresa de Marisol. Entonces, yo invierto 5 millones de colones en la empresa de Marisol. Yo le doy esos 5 millones de colones a Marisol. Para mí, son activos porque esos 5 millones me van a generar algún tipo de inversión de interés y son cuentas por cobrar en algún momento, con otros significados, pero yo buscaría la forma de recuperar. Entonces, para mí son activos. Pero resulta que Marisol recibe los 5 millones. Ella tiene que pagarlos en algún momento, independientemente de si es una acción o de si es un bono. Y para Marisol se convierten en un pasivo. Los intereses, los gastos, todo lo que deriva de esas inversiones se convierten en pasivos. Y en este curso vamos a ver únicamente activos. En el siguiente curso se analiza este mismo tema a la inversa, entonces se van a ver desde la perspectiva de los pasivos. Entonces decíamos que cuando una empresa invierte en acciones, busca varias cosas. La primera es participar en una empresa. Es probable que yo como empresa bueno, hay que tomar en cuenta que cuando una empresa invierte es porque tiene dinero ocioso. Quiere decir que tiene dinero en sus cuentas bancarias, tienen efectivo y en el giro normal del negocio de esa empresa ese efectivo no se está utilizando. Entonces, para no dejarlo ahí,
como nosotros a veces que dejamos parte del salario ahí un tiempo, hasta después lo usamos. En las empresas eso no sucede así. En las empresas, hay unas empresas que dicen, bueno, este mes nos está sobrando $2 millones. ¿Qué hacemos con esos $2 millones? Probablemente a nosotros se nos ocurren muchas cosas, pero todas son gasto. Pero los financieros dicen, bueno, este tipo de sobrantes o de dineros ociosos hay que moverlos para que generen una rentabilidad. Y las empresas dicen, veamos cuánta plata tenemos para invertir y analicemos hasta dónde nosotros podemos o qué es lo que queremos hacer con esa plata. Entonces, la primera instancia es que la empresa se encuentra otra empresa muy rentable que tiene dividendos preferentes superiores a las inversiones a largo plazo de deuda. Es decir, que yo puedo tomar los $2 millones, invertirlos en un banco y esperar un rendimiento. O bien, una empresa muy rentable, yo las invierto y obtengo rendimientos superiores a los que yo obtendría con un banco. Hay riesgos detrás de todo esto. Y es que en un banco probablemente el riesgo es casi nulo, porque yo sé que yo tengo un título de valor en donde el banco me dice, yo invertí tanto y después de cierto tiempo yo voy a obtener tal nivel de ingresos, como lo vimos en el tema uno, que eran las inversiones corrientes. En este tipo de inversiones a largo plazo, cuando yo invierto en una empresa, en acciones o en bonos, em, el capital se arriesga más porque absolutamente nada asegura que mi inversión vaya a tener un retorno confiable. Por supuesto, hay muchos análisis detrás que se hacen para yo poder hacerlo. No es como que yo llegue y diga voy a invertir $2 millones en Walmart a que yo invierta $2 millones en el mini super que tiene Marisol. Tal vez el mini super que tiene Marisol vende bastante, pero no vende a un nivel en el cual mis $2 millones me generen un retorno igual o superior al que me los daría Walmart, que tiene un volumen de ventas superior. ¿Qué otra cosa pueden hacer las empresas cuando invierten? Bueno, unificar administraciones. Esto es eliminar total o parcial el personal de la empresa adquirida para ahorrar gastos mediante compra de todas las acciones de una empresa. Supongamos que yo soy una empresa que vende productos cosméticos. Entonces, por allá apareció una empresa de competencia que vende productos cosméticos, pero no es una empresa muy grande. Entonces, pero es una empresa que tiene uno o dos productos que son muy rentables y que yo los quiero tener, pero no puedo tenerlos por cosas de patentes, licencias o simplemente porque yo no tengo la capacidad operativa para producir eso. Entonces, en lugar de yo ponerme a gastar en invertir en maquinaria, en plantas de producción, contratar gente, mejor me voy a esa empresa y le digo, vea, yo sé que sus dos productos son muy rentables, le voy a invertir tanta plata a su empresa y empecemos a vender. Entonces, la empresa se elimina el riesgo de todos los gastos asociados a la producción y venta. Y lo que hace es invertir y obtener una utilidad. También sirven para expandir. Por ejemplo, cuando se compra capital de otra empresa. Hay muchas empresas que compran capitales parciales o casi que totales o un número bastante grande de las acciones de una empresa para poder ampliar su gama de productos. Esto es muy básico en los bancos, mejor dicho, clásico en los bancos. Supongamos que el banco, a ver, Banco Promérica dice, es que yo sé que Banco Catay tiene los mejores clientes en tarjetas de crédito. Entonces, Banco Promérica dice, voy a ir a comprar 50% o más de las acciones de Banco Catay. Entonces, a la hora de yo invertir en las acciones del Banco Catay, automáticamente adquiero un poder sobre los rendimientos de esos mejores clientes. Yo como Promérica no me puedo hacer de los mejores clientes, entonces voy a ir a hacerme de la empresa y por consiguiente de los clientes.
Eso sirve, digamos, para aumentar, también para expandir. Hay otras empresas que lo que dicen es, bueno, yo lo que vendo son franquicias de productos. Entonces, si yo soy una empresa que vende libros, que soy una editorial y tengo tres grandes libros, los libros infantiles, los libros académicos o universitarios y las novelas clásicas. Entonces, yo puedo decir, voy a vender la franquicia de libros para niños. Y si hay una editorial muy grande que no tiene libros para niños y esta editorial eh, es muy rentable en libros para niños, entonces yo voy y compro eso. Lo compro como una acción, o sea, invierto para poder obtener rentabilidad sobre eso específicamente. También para integrar, em, puede ser que yo soy una empresa que se dedica a la producción de un producto, o sea, un producto alimenticio. Supongamos que yo fabrico pizzas y yo fabrico pizzas digamos, yo soy Pizza Hut. Entonces, Marisol tiene una empresa que fabrica queso y Noelia tiene una empresa que fabrica todos los vegetales para mi pizza. Entonces, yo le digo a Marisol y a Noelia, voy a invertir en ustedes. Entonces, al yo invertir en ustedes y comprar, no comprarle la empresa, sino invertir un porcentaje bastante grande en la empresa, lo que se hace acá con esto es que como yo adquiero un poder sobre la empresa, entonces ustedes dejarán de ser mis proveedores y más bien se convierten en un asociado y empiezan a trabajarse algo que se llama ventas intracompañía o las famosas ventas intercompany, en donde me venden más barato porque al fin y al cabo somos como de la misma empresa, ¿ok? Ahora, algo importantísimo acá. Cuando yo invierto en una empresa, yo puedo obtener algo que se llama influencia significativa o control en participación. Esto es clave para saber el proceso del registro contable que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la NIC 27? Que si del total de las acciones de una empresa yo invierto 20% o menos, o mejor dicho, adquiero el 20% o menos de las acciones de una empresa, lo único que yo voy a recibir son ingresos por dividendos. Porque yo, como accionista, por decirlo así, de un 20% o menos, yo no voy a tener ni siquiera influencia significativa. Voy a tener voz, por supuesto, porque me convierto en accionista, pero no voy a tener voto. Salvo que en una junta directiva yo diga, hagamos tal cosa y todo el mundo me apoye, entonces al final yo nunca obtuve influencia significativa, sino que yo hice una propuesta y el resto de socios que tenían influencia significativa o que tenían el control aprobaron lo que yo dije. Pero si nosotros somos dueños de un 20% o menos del total de las acciones de una empresa, nosotros lo que hacemos es simplemente obtener ingresos. Cuando nosotros adquirimos o invertimos entre un 21 y un 49% del total de las acciones de otra empresa, nosotros adquirimos influencia significativa. Supongamos que Marisol y yo somos una empresa y yo tengo el 49 y Marisol tiene el 51. Mis decisiones tienen influencia significativa muy fuerte, porque si yo llego y Marisol no está de acuerdo conmigo, yo le digo, ok, está bien, me llevo el 47, el 49% de la empresa. Deme el 49% de todo el capital. Me voy. Eso puede provocar la quiebra de la empresa. O sea, hay una influencia significativa muy grande. ¿O qué pasa si si Marisol Marisol Noel y yo somos accionistas? Marisol tiene un 30, yo tengo un 30 y Noelia tiene un 40. Entonces, a pesar de que Noelia tiene más, ella tiene, por decirlo así, la mayoría. Si Marisol y yo nos unimos, 30 y 30 son 60, o sea, ya.
las dos influencias significativas toman control de la empresa. Entonces Noelia, a pesar de que Noelia tiene más que cada uno de nosotros, ella pierde control. Y por eso aquí la NIC lo que nos dice es, si una empresa es dueña entre el 21 y 49% de las acciones de otra empresa, adquiere influencia significativa. Y por consiguiente adquiere riesgos, adquiere participación administrativa y otro montón de cosas. Em, y cuando yo tengo más del 50 o más por ciento del total de las acciones, yo obtengo el control de la empresa. Entonces, si yo soy Walmart y compré el mini super de la esquina y compré 80% de las acciones de ese mini super, yo como Walmart tengo el derecho legal y económico de llegar y decir, cerramos este negocio. O de decir, no me gusta el color verde de este negocio, lo vamos a poner morado. O decir, vamos a dejar de vender carnes, solo vamos a vender vegetales. Entonces, vean que no esto que nos dice la NIC 27 no es exclusivamente financiero, es también de decisión. Entonces, la influencia significativa o el control también tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Tenemos varios tipos de acciones. La primera son las acciones comunes. Esto es súper común en las empresas, la mayoría tiene acciones comunes. Em, Cuando se crea una empresa, generalmente una sociedad anónima, eh, se abre con acciones comunes. Estas acciones pertenecen a un socio o a varios socios. ¿Cuántas acciones comunes puede tener una empresa? Las que sea. Normalmente se empiezan con 10, 50, 100 acciones. Hay empresas que tienen 500,000 acciones con un valor de $1,000,000 cada una y son empresas gigantes como Apple. Imagínense cuál es el valor de las acciones en este momento de las empresas farmacéuticas que tienen la vacuna de COVID. Es altísimo el valor de esa acción. Ahora, el hecho de que una acción en una empresa como AstraZeneca, como Johnson o como Pfizer valga, o sea, que una sola acción pueda valer $30,000,000, no quiere decir que yo adquiero influencia significativa. Recuerden que la NIC lo que nos decía es el porcentaje del total de las acciones, de la cantidad de las acciones, no del valor. Porque si yo soy dueño de una acción de $30,000,000 y hay 600 acciones, imagínense el valor del patrimonio de esa empresa. Es increíblemente gigante. Entonces, por más que mi acción tenga un valor muy alto, sigo sin tener influencia significativa. Cuando una persona dueña de una acción común adquiere voz y voto. Ahora, yo puedo tener voto aún sin tener influencia significativa, estando aquí en este primero. Si yo estoy en este primero, aquí, y supongamos que nosotros 5 somos dueños de una empresa y tenemos 2.5, eh, tenemos 2% cada uno, digamos, de la empresa, hasta llegar al 10, o un 20% cada uno. Todos tenemos 20%, es decir, ninguno tiene influencia significativa, pero como tenemos acciones comunes y todos tenemos voz y tenemos voto aquí, entonces yo pregunto, ¿quiénes quieren cambiar el logotipo de la empresa? Y Dashir dice yo, y Marisol dice yo, ok, ahí va un 40% a favor, falta un 60%. Si Steven, Noelia y yo decimos no, entonces no se hace. Vean que a pesar de que nosotros tenemos, no tenemos influencia significativa cada uno, si empezamos a sumar los votos, ahí sí adquirimos influencia significativa. ¿Ok? Vamos a quitar esto. Las otras acciones que existen son acciones preferentes. La mayoría de las sociedades anónimas tienen únicamente acciones comunes. Las acciones preferentes no son documentos que las empresas suelen utilizar mucho. Las que usan acciones preferentes son empresas muy grandes.
Y las acciones preferentes son títulos que le dan a la persona poseedora voz, pero no le dan voto. Y las personas dueñas de las acciones preferentes adquieren una condición preferente a la hora de recibir dividendos. Entonces, si yo como empresa digo, este año decretamos 1.000.000 de colones de dividendos, voy a repartir 1.000.000. Entonces, ese millón yo tengo que repartirle primero a los accionistas preferentes y después a los accionistas comunes. Esa es una de las principales diferencias. Como los accionistas preferentes no obtienen voto, entonces tienen prioridad a la hora de recibir dineros. Y una persona puede ser dueña de acciones comunes y de acciones preferentes, o viceversa. Pero una acción preferente no se puede convertir en acción común, ni tampoco una acción común se puede convertir en acción preferente. Para hacer esto, la única opción sería modificar el patrimonio. Y para modificar el patrimonio tienen que hacer cambio del estatuto de la empresa. O sea, toda la estructura, la constitución de la empresa habría que modificarla. Y si, por ejemplo, nosotros 5 somos una empresa y todos tenemos acciones comunes, y yo digo, Steven, Noelia, yo quiero que ustedes dejen de tener acciones comunes, voy a pasar las acciones preferentes. Ustedes pueden decir no, porque la asamblea de accionistas tiene que estar reunida y tienen que firmar todos en la modificación del patrimonio. Entonces, vean que no es tan sencillo. A veces las empresas quiebran porque no definen bien el proceso del patrimonio y hacen acciones comunes, y entonces una empresa la crean entre 10 personas, le dan una acción a cada uno y todo el mundo desaparece, todo el mundo se va o se las roban, y simplemente después recolectar esas acciones es muy, muy, muy difícil. Las acciones son títulos ejecutivos que pueden endosarse a nombre de otra persona. Si yo soy dueño de una acción común, yo puedo agarrar supongamos que es como un certificado de depósito a plazo, un papelito, donde dice empresa tal, acción número tal, bla, 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 nombre de Andy Calderón. Y yo puedo tomarla por atrás, como los cheques, y ponerle endoso esta acción a Marisol Padilla, el día tal, la hora tal, bla, 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 mi nombre, mi cédula, mi firma, y lo firmo y se lo doy a Marisol. A partir de ahí, esa acción dejó de ser mía, es de Marisol. Y si nosotros 5 éramos los dueños, por más que Dashir, Steven y Noelia hagan alborotos, ya Marisol tiene una acción. Y eso solo se puede hacer con las acciones comunes. Entonces, vean que el tema de las acciones es un tema delicado a nivel legal. Por eso hay que, contablemente, hay que llevarle un tratamiento muy específico. Las otras acciones que existen son las acciones en tesorería. Las acciones en tesorería son títulos emitidos y no colocados. Son o que se recapturaron. Supongamos que nosotros 5 hicimos una empresa y al final Dashir dijo, no, yo ya no quiero estar en la empresa. Mejor la verdad es que cómprenme el valor de la acción y yo se las devuelvo. Entonces la acción valía 1.000.000 de colones y le decimos, tome Dashir 1.000.000 de colones. Y Dashir nos entrega otra vez la acción. Entonces, esa acción todavía no está asignada a nadie, se la devuelve a la empresa, no a los socios, a la empresa. Entonces, se abre una cuenta contable en la sección del patrimonio que se llama acciones en tesorería. Las acciones en tesorería puede ser porque la empresa decidió crear más acciones para vender, para tener inversionistas, o bien que la empresa recapturó. O que la empresa dijo, vamos a emitir 100 acciones preferentes. Entonces vamos a empezar a colocarlas y se han colocado solamente 50. Entonces esas otras 50 que están pendientes de colocarse permanecen en tesorería porque tienen un valor en el mercado. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bien, continuamos. Entonces, para el reconocimiento de las acciones preferentes, vamos a ver primero las preferentes porque tienen su tratamiento. Veamos este ejemplo. Corporación Inversiones Superior.
Una empresa dedicada a la captación de recursos del público registrada en la Bolsa Nacional de Valores. Importantísimo. Una persona, una empresa que emite acciones o está registrada en bolsa o emite estados financieros para que la gente los vea o son empresas muy sólidas. No es como que nosotros acabamos de abrir una empresa y empezamos a emitir acciones porque nadie va a comprar. La gente que invierte en acciones es gente que tiene realmente bastante dinero porque la rentabilidad que uno espera no es de 10,000 colones por mes, o sea, es de mucho dinero. Además, su tesorería funciona centralizada en casa matriz, es decir, tiene sucursales. Al finalizar el periodo anual, más diciembre, la tesorería de la empresa, la tesorera de la empresa, Amalia Jiménez, presenta una propuesta a la junta directiva para efectuar las siguientes inversiones en acciones de empresas estratégicas para la corporación. Vean que, o sea, se hizo un análisis, no es nada más de que, ay, no, invirtamos en tal empresa, no, se hizo un análisis. La primera es para obtener un 18% de las acciones de la empresa Río Claro. Es una empresa hidroeléctrica con finalidad de incursionar en el campo de la generación de energía. Hasta el momento no se tiene la participación en un negocio de esta naturaleza. O sea, la empresa, Inversiones Superior, quiere tener acciones en este tipo de negocio. Esta inversión consiste en comprar 300 acciones a un precio de 500,000 cada una. La segunda, comprar 40 acciones de la bananera Prococo, un valor de 20,000, ojo ahí, 20,000 colones. Esto hay que corregir el signo. Cada una, más una comisión de 1.5 de corretaje sobre el monto transado. Este valor es una cotización en el mercado. El capital de la empresa, de esta empresa, de Prococo, es de 900 millones de colones. El tipo de cambio de la fecha es de 515. Entonces, esto de corretaje, ¿qué quiere decir así corretaje? ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Lo han escuchado antes? No se les ocurre nada. No, profe, la verdad nunca lo he escuchado. Ok. Corretaje es el concepto que se le asigna a digamos, a las comisiones que cobra una persona que anda colocando títulos valores. Entiéndase, un intermediario. Entonces, hay una persona que llegó a nosotros, Inversiones Superior, que probablemente negoció con Prococo y nos está vendiendo 40 acciones en 20,000 dólares cada una. Entonces, el inversionista, el intermediario nos dice, no, es que ese es el valor, pero yo voy a cobrar si ustedes compran las 40 acciones, yo les voy a cobrar un 1.5% de comisión. Entonces, corretaje es esa, es una comisión que se cobra por ese concepto. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Ese monto de corretaje forma parte o no del valor inicial de la inversión? Sí, porque ya después no se va a tener que seguir aplicando, se podría decir. Ok, vamos a ver. Si nosotros vamos a obtener un rendimiento sobre el valor del 1.5, tenía mi calculadora, vamos a hacer un cálculo. Son 20,000 dólares por 40 acciones, son 800,000 dólares y me están cobrando el 1.5%. O sea, hay 12,000 dólares que yo tengo que pagar adicionales por temas de corretaje. Pero resulta que esos 12,000 dólares a mí no me van a generar ninguna utilidad. Nada, yo no voy a obtener rentabilidad sobre eso. Quiere decir que
yo debo registrar el gasto de corretaje, una comisión que yo pagué, pero no la puedo sumar al valor de la inversión inicial, porque el valor de la inversión inicial me incorpora únicamente el valor de mercado, no el valor del corretaje. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe, quedó claro. Súper. Veamos la tercera propuesta. Dice que propuso adquirir el 52% de las acciones de Alma Representaciones para entrar a un nuevo tipo de negocio. Esta inversión equivale a 640 millones de colones, negociados de forma privada con la empresa de capital cerrado. El valor de cada acción es de 1.600.000. O sea, vea que los ejemplos pueden sonar un poco elevados, pero esta es la realidad. La gente que invierte así invierte muy fuerte. La junta directiva analiza las opciones presentadas por la señora Jiménez y las aprueba. Ordena la compra de las inversiones en el mismo mes, o sea, el 20 de diciembre le entregan el acuerdo y los documentos de respaldo al contador para el registro de la inversión en la hidroeléctrica, en Prococo y en Alma Representaciones. Entonces, veamos cómo se registra todo eso. Lo primero es la contabilización de la compra en hidroeléctrica. El asiento contable es bastante sencillo. Una inversión en acciones, un activo, el valor total al debe, contra mi cuenta de bancos. Entonces yo invertí, le pasé la plata a una empresa, entonces hay una salida de bancos. El valor razonable acá me dice que son 300 acciones, por el valor de cada una son 150 millones de colones. Entonces ahí están. ¿Ok? Vean que aquí abajo me dice, esta inversión equivale a un 18% de participación. O sea, adquirimos 18% del total de las acciones de esa empresa. Para Prococo, dice que si la empresa opta por la política de registrar la inversión por su valor razonable con cambios al patrimonio, entonces el asiento es el siguiente. Yo adquiero la inversión en acciones, ¿verdad? En Prococo, una cuenta de activo por su valor contra la cuenta de bancos. Saqué de cuenta bancos. Entonces me dice que el valor razonable, habíamos hecho el cálculo, que son 40 por 20.000 por el tipo de cambio. Y le vamos a sumar la comisión de corretaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros la empresa puede tomar dos decisiones: invertir y registrar con las comisiones de corretaje, para yo decir, eso fue lo que yo pagué, o bien registrarlo por aparte. Vean acá el porcentaje de participación. Aquí me decían que esta empresa tiene un capital de 900 millones. Y yo aquí, el total que estoy invirtiendo son 412 millones. Es decir, que estoy adquiriendo un 45.77% del total del patrimonio de esta empresa. Es decir, 40 acciones son 45% del patrimonio. Ahora, en el asiento anterior vimos que la comisión de corretaje se suma a la inversión inicial, pero si la empresa tiene la política de registrar su inversión por su valor razonable con cambios a resultados, es decir, registrando el gasto, entonces la empresa utiliza la NIF 9 y tiene que hacer este asiento, donde yo registro la inversión como tal. Tengo que registrar un gasto financiero, las comisiones, y luego tengo que hacer el registro contable del banco, tal como lo hice en el asiento anterior. El valor razonable, yo hago el mismo cálculo, 40 acciones por $20.000 cada una, por el tipo de cambio, me va a dar el valor exacto de la inversión, más el 1.5%, que es el valor de corretaje o el valor de la comisión, y la suma de estos dos es lo que yo pagué en total. ¿Ibas a preguntar algo, Steven? No, no, para nada. Ok. Entonces, entendimos la diferencia entre los dos tipos de asientos.
Sí, profe, sí. Gracias. Ok, súper bien. Veamos que los dos asientos son permitidos. Ok, ambos asientos son permitidos. Y este viene de la NIF 9. O sea, la NIF 9 en el párrafo 4.1.5 recomienda que si la empresa dice que yo no voy a registrarlo en patrimonio, sino que lo voy a registrar en resultados, o sea, afecto a resultados, entonces yo aquí tengo que registrar el asiento contable de esta forma. Ahora, necesitamos registrar la compra de Alma Representaciones, que era la tercera inversión que hicimos. Dice que yo invertí el 52%, ¿verdad? Que el cálculo es el 52% del patrimonio. Entonces son 332.800. Yo registro mi inversión en acciones en Alma Representaciones, al debe, una inversión, contra la cuenta Banco Salaver. Entonces yo aquí registro la compra del 52% de las acciones. En el primer ejemplo, aquí me decía que yo estoy comprando 300 acciones, que equivalen a un 18% de la participación de la empresa. En el segundo ejemplo, un 45% de la participación de la empresa. Y en este tercer ejemplo, estoy adquiriendo el 52%. Entonces, ¿cómo vamos a registrar los dividendos? Esto es súper claro. Nosotros invertimos en una empresa para obtener ganancias. En el tema anterior analizamos que cuando nosotros invertimos en un activo corriente o en un instrumento financiero corriente de corto plazo, lo que obtenemos son ingresos por intereses. En una inversión de este tipo, lo que obtenemos son ingresos por dividendos, porque lo que estamos invirtiendo es en acciones de una empresa. Y la empresa, después del cierre contable, la empresa dice, bueno, estos eran mis ingresos menos mis gastos, me da tanto de utilidad. A esa utilidad, la junta directiva de la empresa dice, vamos a declarar tantos dividendos. Supongamos que tuvimos 1 millón de colones de utilidad. Entonces la empresa dice, vamos a declarar el 50% como dividendos. Es decir, van a repartir 500.000 colones de ese millón que se ganaron. Ahora, esos 500.000 se divide entre el valor de todas las acciones que existen en la calle. Acciones comunes, acciones preferentes. Entonces, Exportadores Cha S.A. compró el 30 de septiembre 50 acciones preferentes de Congelados S.A. con un valor de 20.000 cada una y con dividendos acumulativos de un 10% de su valor nominal. Entonces, los resultados para Congelados S.A. fue, en el 2013 tuvo ganancia. En el 2014 tuvo pérdida. En el 2015 tuvo ganancia. Dice además que la empresa debe pagar un 5% de impuestos sobre los dividendos recibidos. Y esos 5% el emisor, es decir, Congelados, los retiene. Y yo como exportador, a mí me llega el valor de los dividendos menos el 5%. Para registrar el 2011, que el 2011 tuvimos una ganancia. Yo tengo que primero registrar los dividendos declarados, que son dividendos por cobrar. ¿Por qué por cobrar? Porque no me han llegado. La empresa casi siempre dice, supongamos que lo dice como por ahí de marzo. Listo, ya tenemos la contabilidad, tenemos los resultados, tenemos todo y vamos a declarar tanto de dividendos. Entonces yo como accionista, yo puedo hacer un cálculo de cuánto es lo que me toca. O me mandan a decir cuánto es lo que me toca. Entonces, como me dijeron en marzo cuánto es lo que me tocaba, yo registro mis dividendos por cobrar, porque tengo que cobrarlos. En algún momento me va a entrar la plata. ¿Contra cuál cuenta? Contra un ingreso por dividendo. En ese momento, bajo el principio del devengo, yo ya soy poseedor de ese ingreso por dividendos, más no del efectivo. No me ha entrado la plata todavía, pero sí del ingreso. Ya yo tengo un ingreso real. Hay algo, la otra empresa ya declaró el dividendo, entonces ya yo tengo un ingreso. Entonces, aquí el cálculo es que si yo compré acá 50 acciones y cada acción da 10%, entonces 20.000 por 10 son 2.000. 50 acciones por 2.000 son 100.000.
A esos 100,000 le tenemos que quitar el 5% del interés que se retiene y entonces son los 100,000 menos 5,000 me da 95,000. ¿Por qué yo no registro los 5,000? Porque esos 5,000 a mí nunca me entran. A mí me van a entrar 95, no me van a entrar 100. Entonces, la empresa que emite los dividendos, ellos sí deben registrar ese 5% como un gasto, como un pasivo que es un impuesto. Nosotros no. Nosotros registramos el ingreso neto, el ingreso puro, que son 95,000. Veamos, para el 2011, dice que yo registro ya cuando la plata me entró. Vean que el 30 de septiembre, en este ejemplo, fue cuando nos dijeron declaramos dividendos. Pero para el 5 de diciembre, que es cuando los pagaron, yo ese día recibí la plata. Entonces yo coloco la cuenta bancos porque recibí la plata y acredito mi cuenta por cobrar. Es decir, le hago la reversa. Primero la puse al debe, luego la pongo a la ver. Entonces, tengo dos opciones. O esperarme hasta diciembre y poner la cuenta que sería bancos contra ingreso por dividendos. Pero la NIF lo que a mí me dice es reconozca el ingreso en el periodo en que está. Entonces, el ingreso se dio en septiembre porque fue cuando declararon el ingreso, el dividendo. Y la NIF me dice, registre el día en que se dan las transacciones. Y resulta que el 5 de diciembre fue cuando entró la plata, entonces tengo que registrar el banco el 5 de diciembre. Yo no puedo registrar el ingreso 2 meses después, ni tampoco puedo registrar el ingreso en bancos 2 meses antes. ¿Ok? Vimos la diferencia acá entre el dividendo por cobrar y ya el dividendo cobrado. ¿Sí quedó claro? Por mi parte, sí, profe. Súper bien. Veamos para el 2012. Dice que el 2012, como yo sé que a mí me toca cobrar 100,000 colones por año por los dividendos, hago el mismo cálculo y voy de nuevo. Dividendos por cobrar contra el ingreso por dividendos. Pero lo que pasó es que en el 2012 yo no puedo registrar el cobro porque en esa empresa, en ese año la empresa tuvo pérdida. Los dividendos van a responder a los ingresos. ¿Ok? Entendimos esta parte. Aquí yo estoy registrando un ingreso que no se va a dar porque la empresa tuvo pérdida. Si la empresa tuvo pérdida, ¿cómo va a repartir platas? No tiene platas para repartir. Entonces, yo no podría decir que voy a registrar mis dividendos declarados y después voy a registrar el ingreso porque nunca voy a recibir ese ingreso. En 2011 la empresa en la que yo invertí tuvo ganancia, pero en el 2012 la empresa en la que yo invertí tuvo pérdida. Esta es como una de las principales diferencias entre las inversiones en bonos y las inversiones corrientes y las inversiones en acciones. Las inversiones en acciones generalmente tienen condiciones pactadas, pero dependen de la rentabilidad, de la utilidad de la empresa. Las inversiones corrientes y las inversiones en bonos tienen ya parámetros delimitados. Yo como empresa que emite bonos, yo le digo, Marisol, voy a emitir un bono de 1,000,000 de colones que al final del año usted se va a lograr ganar 100,000 colones más. Entonces, independientemente de si mi empresa tuvo ingreso o tuvo ganancia, yo le tengo que dar a usted el 1,100,000. Se los tengo que devolver. Solamente que esta vez son a largo plazo. Ahora para el 2013. Esta empresa en 2013 sí tuvo ganancia. Vuelvo a hacer los dividendos por cobrar contra el ingreso por dividendo en septiembre de 2013 y en diciembre ya yo voy a poder cobrar acumulado los intereses del 2012 y del 2013, porque en el 2000, lo que me decían las indicaciones de compra por aquí,
aquí cuando compré, me dice que son dividendos acumulativos. Entonces, en 2014, como esta empresa tuvo pérdida, entonces yo no puedo, acá para el 2013, yo no puedo, en este caso, yo no puedo cobrarlos en el 2012 porque simplemente como tuvo pérdida, no me los van a pagar, pero sí son acumulativos. Entonces, para el siguiente año, yo voy a poder registrar el doble, el del año anterior más este. ¿Qué pasa si los dividendos no fueran acumulativos? Entonces yo hago el registro normal 1, ¿ok? Entonces acá hago la división, devuelvo los dividendos por cobrar. ¿Cuál? El del 2012 que tuve pérdida, más el del 2013 que sí hubo utilidad. Y en diciembre voy a obtener el total de los dos y simplemente reverso ambas cuentas por cobrar. Ahora veamos ejemplo con las acciones comunes. Dice que Surki es una empresa que se dedica a la venta y distribución de láminas de Duropanel de construcción. Hace 9 meses adquirió 40 acciones que equivalen al 40% de la participación de la empresa Tucas, por un valor de 1 millón de colones cada una. Al cierre del periodo fiscal de septiembre, las Tucas S.A. obtuvo una utilidad neta de 80 millones. El 20 de octubre, la Asamblea de Socios acordó distribuir el 60% de esa utilidad y pagar esos dividendos en la primera semana de diciembre. Entonces, mi asiento contable, el 20 de octubre que ellos decidieron distribuir, yo tengo que hacer un registro contable que se llama dividendos por cobrar contra ingreso por dividendos. Y dice que lo pagan en diciembre. Entonces, en la primera semana de diciembre, cuando me entreguen la plata, yo voy a colocar un asiento contable que se llama bancos contra el ingreso contra el documento por cobrar, los dividendos por cobrar. Dice que el fisco cobra un 5% de los dividendos. Es decir, hay que retener un 5%. Los cálculos, dice que al cierre teníamos 80 millones. Distribuimos según los socios el 60%, es decir, el total que hay que distribuir es de 48 millones. A nosotros nos toca un 40% porque yo invertí un 40%. Entonces, los dividendos brutos de Surki son 19 millones 200. Dividendos netos a recibir son los 19 millones 200 menos el 5%. Entonces, yo de estos 19 millones, yo voy a recibir 18,240. ¿Cómo registramos eso? Bien. Yo primero registro el 20 de octubre, que fue cuando la empresa dijo que iba a pagar dividendos, dividendo por cobrar contra ingreso por dividendo. Y en diciembre, cuando me entró la plata, yo pongo bancos, que ya me entró la plata, y reverso la cuenta de dividendos por cobrar. Entonces, vean que aquí esto tiene un error, chicos, porque yo acabo de notar este error. Lo correcto es 18 millones 240. ¿Ok? Ahora, estos registros contables realmente, como ustedes pueden ver, hay que tomar en consideración los cálculos y hay que tomar en consideración eh, los porcentajes de adquisición de esas inversiones. Vean que inclusive es más fácil de registrar una acción común que una acción preferente. La acción preferente a veces tiene mucha variable. La acción común es si usted tiene tantas acciones, son esas y ya. Ahora, las inversiones en acciones. Este es un extracto de la sección de activos de un estado financiero. Normalmente, aquí en los activos corrientes es donde ponemos las inversiones o los instrumentos financieros que vimos en el tema anterior, que son todas aquellas inversiones o instrumentos financieros corrientes. Esta empresa no tenía ni mantenidos a la venta, ni mantenidos al vencimiento, ni tampoco negociables, sino que de una vez los clasificó como disponibles para la venta. Entonces los tenía aquí arribita. Pero este tipo de inversiones en acciones, cuando yo soy la empresa que invierte, yo los tengo acá en mi sección de activos no corrientes, como un instrumento financiero en acciones.
Esta estimación que está acá, y estimación para la evaluación de inversiones en títulos negociables, es cuando las empresas bajan y suben en el mercado el valor de sus acciones. Si las empresas suben el valor de las acciones, yo tengo que registrar esa estimación por la evaluación de las inversiones. Si la empresa en el mercado baja las acciones, yo tengo que registrar la baja en esos instrumentos. ¿Ok? Información a revelar. La NIF 9 de instrumentos financieros dice que yo debo tomar en consideración varios elementos a la hora de que yo coloque mis inversiones o mis instrumentos financieros en mis estados financieros. El primero es el método de la contabilización de las inversiones, si es al costo o al valor razonable. Vimos un ejemplo anteriormente al valor razonable, que era cuando yo registraba el valor de la inversión más el gasto del corretaje. Entonces, esos gastos de corretaje se incluyen dentro del valor, quiere decir que me afecta patrimonio. Pero si es al costo, entonces me afecta a gastos, porque yo voy a incluir en mi asiento contable una cuenta de gasto por comisiones. Entonces, en mis notas a los estados financieros, después de que yo hice esto, yo tengo que hacer una sección que se llama notas a los estados financieros. Y en esas notas yo tengo que aclarar sobre mis instrumentos financieros cuál es el método que voy a usar para contabilizar o cuál es el método que estoy usando, si es al costo o al valor razonable. Porque si es al valor razonable, las inversiones van a estar más infladas o puede ser que más bien estén subvaluadas. Cuando es al costo, me va a quedar en un monto específico, no me va a cambiar. Ahora, el tipo de acciones en las que se invirtió. Puede ser que yo tenga acciones comunes o acciones preferentes. El porcentaje de participación que representa la inversión. ¿Por qué? Porque esto puede servir para una empresa que quiera invertir en la empresa de nosotros. Va a decir, mira, la empresa de Novela y Marisol tiene un valor de un patrimonio de 2 millones de dólares y tiene inversiones de 500 mil dólares en otra empresa. Y esos 500 mil dólares equivalen al 60% de las acciones de esa otra empresa. Quiere decir que la empresa de ustedes es dueña de un 60% de otra empresa. O que ustedes tienen una influencia significativa porque tienen un 35, un 40%. Hay que expresar el valor nominal de las acciones. Eso es importantísimo. Hay que explicar cuál es el valor nominal. Y si ese valor nominal ha tenido incrementos o disminuciones en su valor con respecto al valor razonable. Muy parecido a lo que vimos en el tema 2, que un año el valor razonable aumentó, que el siguiente año el valor razonable disminuyó, que el siguiente año aumentó. Entonces, esos cambios en mis notas a los estados financieros yo tengo que revelarlos, tengo que aclararlos. ¿Cuál fue el valor inicial y cuál es el valor que se ha ido cambiando? Adicional, los dividendos que se pagan para las acciones preferentes y la política de pago de los dividendos del emisor. ¿Por qué? Porque puede ser que yo le diga que yo pago dividendos preferentes, pero no son acumulativos. Entonces, si este año tuvimos pérdidas, nunca espere recibir platas porque no son acumulativos, como el ejemplo que vimos, que me esperé hasta el siguiente año y el siguiente año me lo pagaron doble. ¿Ok? ¿Tenemos dudas hasta aquí, chicas? No, profe, por el momento la parte teórica está clara. Ok, súper bien. Con esto estaríamos con la tutoría. Entonces, quisiera ver qué dudas tienen con la tarea. ¿Han podido revisar la tarea? Sí, profe, yo le eché una ojeadita, perdón, es que estaba en la sala. Yo le Ujú. eché una ojeadita y de momento creo que no tengo dudas. Igual siempre salen como sobre la marcha, entonces si no, ahí estaría por sala como siempre. Claro, no hay problema. Recuerden que ustedes tienen dos documentos en el campus virtual.
Uno es una guía didáctica con la que ahí yo les he preparado mucho ejercicio, mucho ejemplo de inversiones y de bonos. La diferencia entre inversiones y bonos es que los bonos tienen condiciones pactadas, las acciones, o mejor dicho, las condiciones pactadas son muy estructuradas, son rígidas, las acciones no, pero siguen siendo inversiones no corrientes, inversiones de largo plazo. Em, y les voy a colocar, como les mencioné al inicio de la sesión, las normas contables para que las tengan ahí también. Las normas contables generalmente no traen ejercicios prácticos, al final no. Pero si ustedes la leen, casi siempre va a decir, si la empresa decide registrar el costo, entonces comisiones financieras deberán reflejar, afectarán resultados. Quiere decir que eso lo podemos transformar en un asiento contable. Si yo registro el costo y las comisiones afectan resultados, quiere decir que voy a utilizar la cuenta de gastos. Recuerden que cuando dicen resultados, es estado de resultados. Si dicen que afecta patrimonio o afecta balance, eso es que afecta, digamos, el balance de situación, alguna cuenta de activo, alguna cuenta de pasivo, alguna cuenta de patrimonio. Ok, entonces yo les voy a dejar colocada esta sesión para que la puedan revisar cuando gusten. También les voy a dejar colocadas las NIF, las dos, la NA 27 y la NIC 27 y la NIF 9, para que la puedan revisar. Y adicional, tienen la guía y el documento del capítulo del libro de contabilidad que explica con más detalle también algunos ejercicios. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Recuerden que si tienen alguna duda pueden remitirse al correo interno del campus y yo con muchísimo gusto les voy a estar atendiendo sus inquietudes o pueden utilizar la comunidad de aprendizaje Kaisala para que evacúen sus inquietudes y por ahí también nos vamos a estar comunicando. Buenísimo, Profe, profe, gracias. muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Entonces, em, vamos a dar por finalizada la sesión y yo les voy a estar informando en qué momento les coloque la grabación y el resto del material. Listo, entonces muchas gracias. Buenas noches. Con Buenas muchísimo gusto, noches. que pasen Gracias. feliz noche. Hasta Gracias luego. igualmente.